Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Soy Adriana Delgado, gerente de Educación y Sociedad del British Council en el Perú. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que busca el intercambio de ideas alrededor de la internacionalización de la universidad peruana. Quizás podría sonar paradójico hablar de la internacionalización en un contexto sin precedentes como el que estamos viviendo, donde hay distancia física, cierre de fronteras, suspensión de viajes internacionales. En cambio, yo creo y creemos que se nos han abierto muchas puertas, un nuevo mundo al que nos tenemos que adaptar muy rápidamente. Y es un mundo que baja costos, de repente democratiza más la educación y, sin embargo, presenta retos, la calidad, el acceso, ¿no? Estoy hablando de la educación a distancia. Como British Council venimos acompañando desde la reforma universitaria al Ministerio de Educación y a las universidades peruanas en procesos relacionados con la internacionalización y la mejora de la calidad. Asimismo, el año pasado, por ejemplo, iniciamos una serie de conversaciones con miembros claves de esta comunidad de educación superior, como SUNEDU, el Ministerio de Educación y su Dirección General de Educación Superior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, PRONAVEC y las redes de universidades REDI-Perú, REDISUR y RUNAI, a fin de consensuar una serie de recomendaciones que pudieran guiar la elaboración de políticas y estrategias de internacionalización, a la que harán referencia algunos de nuestros panelistas. Actualmente, por ejemplo, venimos junto con la Universidad de Liverpool brindando asistencia técnica a un grupo de universidades públicas para fortalecer en ellas la educación a distancia y su proceso de virtualización. De manera que este espacio es un espacio que agradecemos y que creemos va a ser muy rico para continuar discutiendo qué prioridades y qué acciones seguimos tomando a nivel país. El evento de hoy tiene una serie de interesantes e importantes expertos en este tema. Vamos a empezar esta conferencia con el director general de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Reino Unido, Mr. Douglas Blackstock. Luego vamos a tener a la señora Carmela Chávez, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, a la que le seguirá el señor Jorge Mori, director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Tendremos luego un espacio de preguntas para estos tres panelistas, pero los animo a ir haciendo y formulando sus preguntas durante las presentaciones que hagan nuestros panelistas. Para ello, tienen en la esquina superior derecha un botoncito con un signo de interrogación donde pueden dejar sus preguntas. Quisiera recordarles que este webinar va a ser grabado y que estaremos compartiendo posteriormente el link de esta grabación, así como algunas conclusiones del evento. Ahora sí, no hablo más. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Ahora voy a presentar a Mr. Douglas Blackstock, como mencioné, director general de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Reino Unido, que por sus siglas en inglés llamamos QAA, Quality Assurance Agency. Él ha sido director ejecutivo de QAA desde octubre del 2015. Su trabajo incluye ser parte líder y clave en cambios actuales en el panorama de políticas, normativas y calidad en Inglaterra y en todo el Reino Unido, así como, por ejemplo, el marco de desarrollo de excelencia docente. En octubre del 2019, Douglas fue nombrado miembro de la Junta de la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. Mr. Blackstock abordará el tema, quien nos hablará sobre retos de la internacionalización de las universidades en el contexto del COVID-19. La presentación se hará en inglés, por lo que si ustedes desean, pueden utilizar los subtítulos que nos da esta plataforma de Microsoft Teams. Para ello, en su parte inferior derecha encontrarán un botoncito que tiene las letras CC. Allí encontrarán un símbolo de una tuerquita en donde podrán señalar los subtítulos que prefieren, si desean escuchar subtítulos en inglés o si desean, ver subtítulos en inglés o ver subtítulos en castellano. Ahora sí, ya no hablo más. Welcome, Douglas. The floor is yours. Gracias.
Buenos días, señores, señores. Perdón, hablo muy poco español. So my presentation will be in English, but with a Scottish accent. So I hope that the interpreters can understand a man from the city of Glasgow. It is a great pleasure to address this conference, and I would like to thank the British Council for organising an important international discussion in such an unprecedented context. But I should say that whilst I've never been to Peru, Peru lives large in my life since the day in the World Cup in Argentina in 1978, when Peru destroyed my hopes, and I forever have nightmares about Teofilo Cubillas. Next slide, please. Colleagues, I want to start with the context before COVID-19, when we were working in a situation of increasing global partnerships, collaborations, and an emerging language in quality assurance. As an organisation, QAA has partnerships with 18 agencies around the world. We're members of ENCA, the European Association for Quality Assurance in Higher Education. We're on the European Quality Assurance Register. We're a member of the International Network for Quality Agencies, and also an observer on the Asia Pacific Quality Network, and a founding member of the Qualifications Beyond Boundaries group. QAA is an organisation at its core which is international, in reflection of the international nature of higher education, teaching, learning, and research. When we're faced with a global challenge like the COVID-19 pandemic, these partnerships remain important. It's essential to share experiences and learn from each other in forums like this. In transnational education, for example, the UK has around 700,000 students studying for UK programmes delivered outside of the UK, and through QA's International Quality Review accreditation and our transnational education reviews and capacity building work, we've seen at first-hand fantastic international collaboration. We will hear soon from colleagues from the University in Liverpool and San Marcos University and Aberystwyth University and the National Agrarian University about two examples of international engagement experience between the UK and Peru. There are a growing number of international students between the UK and Peru, with around 500 students coming to the UK and 225 going to Peru from the UK. And since 2013-14, we've seen how Peru has experienced some growth in the provision of UK transnational education, from a handful of students to over 100 today. While it may be small, it is the largest growth in South America in recent times. We hope that this growth continues post-pandemic, and we find ways to continue to work together. In the UK, which forced us to develop capacity for distance learning, and hoping that these lessons can support collaborative benefits as we move forward. But as we move forward today, as we meet today, we move forward in a new context. Next slide, please. In May, QAA held an International Partners Forum, which brought together higher education institutions and agencies from 22 countries. The forum highlighted the common challenges to higher education and to quality assurance brought about by our current emergency situations. We've seen some key lessons that arises from these developments. One is the impact of the rapid transition. Restrictions on student mobility at home and travelling between countries have negatively affected institutions that enrolled international students. Meanwhile, there's been a significant and rapid expansion of digital distance education, but providers were often not readily prepared for this. Across the world, there have been infrastructure, access, equity, and capacity issues. We have seen another challenge, which is maintaining quality and integrity through online or digital delivery. And QAA has produced a suite of guidance publications. They are, I'm afraid, all in English, but they are freely available on our website. And we've drawn out a number of conclusions, which I would summarise in three main ways. We need to plan, institutions and universities need to plan and design carefully and involve students where you can in decision making. We need to consider accessibility
and the diversity of ways that teaching and learning can be engaged with. Varying platforms can help address international access issues like licensing and content restrictions. And we also need to be mindful of academic misconduct and cheating, especially where there are unscrupulous companies that are targeting international students in what we call SA mills. And there's text matching and analytic software may be useful to ensure integrity. We've also seen changes to international reviews. We've seen across the world quality agencies moving to virtual reviews and the use of more local reviewers due to the impacts of travel restrictions and lockdowns, with many expecting to continue to having local reviewers in some form. But more than that, there is a big debate about how can accreditation or quality assurance change in the light of new circumstances. We've also seen, I think, with the next slide, please, emerging debates and challenges for the future. If I had spoken to you 4 months ago, pre-COVID-19, when I was speaking in global debates in higher education, we were identifying areas such as graduate employment outcomes, entrepreneurship skills, and the skills and needs for students in a changing world economy. We'd also been talking about the financial and capacity challenges for providers. Today, with the pandemic, this has added new dimensions and raised these challenges to new heights. So in June, my organisation QAA published what I call a piece of future planning guidance, preserving quality and standards through a time of rapid change. And that was based on discussions that I had personally with 150 or more vice chancellors and pro vice chancellors, principals, rectors, leaders of institutions, looking at the key lessons that from the emergency response and taking them into the planning around next year, around accessibility and flexibility and the need for a common definition of different types of online learning. We've found that the word online is broadly used for a wide range of different things, and we've recently published a document to describe approaches to online or digital delivery. No doubt these debates will continue to evolve as the impact of the pandemic unfolds, but for now I look forward to hearing from the rest of the panel on their experiences of internationalisation in this time, and we stand ready in QA to work with colleagues in Peru as you think about the future of higher education in your country. Gracias. Gracias, Douglas. Thank you very much, Douglas. Gracias por no solamente recordarnos a Cubillas, sino también los retos que trae este nuevo escenario. Has hablado de calidad, pero también de integridad. Y un tema importante, capacity building, fortalecimiento de capacidades o construcción de capacidades. Finalmente, antes de pasar a la siguiente presentación, mencionar este consenso que menciona sobre al que han llegado muchas universidades del Reino Unido sobre la prioridad que tienen los temas de accesibilidad, flexibilidad y definir qué significan los diferentes tipos de aprendizajes en líneas. Muchas gracias. Thank you very much, Douglas. Ahora voy a presentar a la señora Carmela Chávez, es especialista de sistemas educativos extranjeros en el área de asuntos internacionales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, doctorada en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una tesis sobre universidades privadas en el Perú. Carmela, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y por la British Council por siempre invitarnos a SUNEDU a participar de sus actividades. Solo una aclaración respecto a mi presentación. Todavía no soy doctora, soy candidata a doctora. Esperemos pronto poder avanzar en eso. Bueno, lo primero es tal vez darnos un saludo mutuo, ya que hoy es un día especialmente importante para el sector. Hoy se cumplen 6 años de la promulgación de la ley universitaria en el Perú, y es una ley que ha permitido el inicio, digamos, que marca el inicio de un proceso de reforma universitaria profundo en el que nos encontramos, donde de muchas maneras hemos culminado una primera parte, y de una manera inesperada la pandemia ha abierto un nuevo escenario, ¿no? La ley universitaria además permitió la creación
de SUNEDU como una instancia independiente para el fortalecimiento de la calidad y de los estándares básicos que toda universidad o institución que brinda el servicio universitario en el país debe tener, más allá de su, digamos, naturaleza. Puede ser una universidad de investigación, una universidad formativa, una universidad intercultural. Las universidades y los centros educativos son de mucha diversidad, pero todas ellas están obligadas a tener condiciones básicas, y eso es un logro, digamos, del sistema educativo peruano en los últimos 6 años, y ahí creo que es importante también felicitar a las universidades por el esfuerzo tan importante que han hecho en estos años por mejorar sus procesos y por también poder transparentar, digamos, su oferta, y poder todos, incluyendo las instituciones públicas, ordenarnos en este proceso. En ese sentido, hoy es un día especial y qué bonito poder estar juntos acá. También es un día, digamos, paradójico para nuestros temas, ¿cierto? El día de hoy, cerca de 1 millón de estudiantes internacionales se encuentran en peligro de ser deportados de uno de los sistemas universitarios más importantes a nivel global, ¿no? Entonces, esto también es una alerta un poco de los retos que vamos a tener en el futuro, debido no solamente a la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, sino también a la evolución de, digamos, los países, sus dinámicas políticas internas, y donde de muchas maneras los actores públicos estamos comprometidos por garantizar finalmente el derecho a la educación superior para todos y todas en todos los contextos en los que nos encontramos, ¿no? En ese sentido, creo que cuando nosotros diseñamos y fuimos parte de este proceso de elaboración de esta guía, no pensamos en un escenario, digamos, tan complejo como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces tocará volverlo a leer. Yo misma lo estuve revisando el día que nos lo enviaron, para darle una mirada de cómo vamos a adaptar estos objetivos que nos planteamos dentro del panorama, digamos, que Douglas ha explicado muy bien, sobre estos nuevos retos, ¿no? Retos de la calidad, entendiendo además las necesidades específicas del corto plazo. Necesitamos calidad, por ejemplo, en la virtualización, los retos de mantener, digamos, a los que ya están en el sistema. ¿Cómo vamos a hacer para esto que ya nos están anunciando todas las universidades respecto a un abandono educativo en todos los niveles, pregrado y posgrado, debido a, digamos, a las dificultades económicas que van a tener las familias, a las dificultades que van a tener los propios estados a nivel financiero para continuar muchos de los aportes que ya había en el sistema público? Esto además va a golpear de manera muy particular a sistemas educativos altamente privatizados como el peruano y el latinoamericano en general, donde tenemos una gran tasa de matrícula que depende básicamente de la posibilidad de las familias de continuar. Entonces allí va a haber todo un reto, pero además el reto de la inclusión de aquellos que todavía no entraban y que ahora vamos a ver cómo hacemos para incluirlos. Estoy pensando no solamente en estudiantes que vienen de situaciones, digamos, de pobreza o vulnerabilidad económica, pero también aquellos que por sus propias características, personas con discapacidad, estudiantes, mujeres con carga familiar, en una situación además donde los temas de género, aunque no sean tan explícitos, están en la agenda, debido a que las mujeres estamos con carga doméstica 24/7 ante la ausencia de colegios, ¿no? Y otros colectivos y grupos sociales que estaban un poco al margen. Es efectivamente en este momento una oportunidad también para ponernos creativos en términos de la inclusión, ¿no? La educación a distancia, la educación remota, semipresencial, porque eso es algo que va a ir adecuándose en el tiempo, es efectivamente una oportunidad, por un lado, para esa inclusión, pero supone el desarrollo de un, digamos, no solo de capacidades, sino incluso de retos mucho más grandes como país, como el caso peruano, con los retos de la conectividad, del acceso a devices, del propio desarrollo de capacidades para el uso de la tecnología. Entonces tenemos ahí como que varios retos, y además
donde el proceso de internacionalización, en el caso peruano, creo que fue muy útil el estudio que hizo la British Council hace un par de años, donde hizo esta comparativa a nivel regional, dejó en claro que en el caso peruano la movilidad académica era aún un reto, ¿no? Porque estábamos avanzando en la internacionalización a nivel de la investigación, con la formación de redes y grupos a nivel transnacional, y esto ahora va a ser mucho más complicado en su componente de calidad por las propias restricciones de movimiento y además por los cuidados que van a tomar los estados para el ingreso también de personas, ¿no? Sin hablar de la necesaria revisión a las propias legislaciones nacionales respecto a los estudiantes internacionales, el problema que hay ahorita en los Estados Unidos con la F1, ¿no? Que es algo que podría replicarse en otros lados del mundo también, cuando los estudiantes cambian de modalidad de presencial a semipresencial. ¿Cómo pensar una internacionalización en este escenario? Ese yo creo que es la gran pregunta que desde, digamos, todos aquellos que estamos involucrados en esto, en la mesa de trabajo que tenemos, oficiada por Cancillería y obviamente en el propio sector, tenemos que ir como resolviendo, ¿no? Creo que una de las primeras estrategias que pueden ayudarnos tiene que ver con esto que ya se venía desarrollando en algunas instituciones y redes con lo que se llamaba la internacionalización indoors, ¿no? Creo que ahí hay un pool de opciones que siempre fueron vistas, hay que decirlo, con una mirada bastante subalterna, ¿no? Porque, digamos, todos esperábamos poder viajar, poder conocer otros contextos culturales in situ, que vengan, que vayamos, y eso es algo que va a tomar un tiempo que se pueda reactivar. Obviamente esa situación no va a ser para siempre, pero hay que pensar en el corto y mediano plazo para eso. Creo que las experiencias que tienen las universidades, muchas además sacan acá presentes en las redes, para este tipo de internacionalización localizada, va a ser una experiencia muy interesante, tanto para el fortalecimiento académico mutuo, digamos, de las partes, como también para de muchas maneras darle un giro a eso que ya también se venía anunciando como algunos riesgos en los procesos de internacionalización, digamos, masivos, vinculados a la fuga digamos, lo que llaman la fuga de cerebros, ¿cierto? O incluso a las dificultades luego de estados, digamos, con algunas todavía dificultades para estas políticas, por ejemplo, de repatriación de sus mayores capitales, de sus mayores estudiantes, egresados, graduados, doctores, para poder regresar a nuestros países con aún dificultades, como digo, para el incentivo de estas medidas, ¿no? La internacionalización en casa es un trabajo mucho más, digamos, mucho menos visible, tal vez mucho más duro también, porque estamos también con restricciones, a todos los que tenemos la posibilidad y el privilegio de trabajar en casa, de poder incorporar, por ejemplo, redes de docentes a nuestras sesiones. Personalmente, por ejemplo, empecé a enseñar este ciclo y ha sido todo un reto volver a enseñar y volver a enseñar online, además, pero creo que ahí se abre una posibilidad para el trabajo colaborativo, que es, digamos, el corazón finalmente de la internacionalización. La internacionalización no es un proceso vinculado al tránsito y al movimiento de personas solo por movernos y por conocer, sino que tiene que ver justamente en el enorme potencial y encuentro de diálogo y de cooperación entre experiencias académicas, sociales, culturales, diferentes, para la construcción de escenarios educativos, de formación de ciudadanía, de creación de conocimiento que puedan ser inclusivos de la diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder tener una mirada positiva y creativa de lo que entendemos por globalización, el poder desarrollar estas estrategias siguiendo un poco la metodología propuesta por la guía, inmediata, indispensable, recomendable, ¿no? En una mirada, digamos, de qué cosas podemos ir haciendo, por ejemplo, en lo que queda del próximo semestre académico. Yo creo que efectivamente la experiencia que se está teniendo con la virtualización en universidades públicas y también privadas en estos meses que han respondido con la mayor voluntad y con los recursos disponibles al reto, creo que ahí tenemos un insumo importante que hay que saludar, además en el marco de estos 6 años, y que estamos todos juntos, digamos, por
continuar el proceso de reforma, por seguir teniendo un sistema peruano de calidad, un sistema peruano ordenado en la formalidad de nuestro marco vigente y, por supuesto, orientado a la innovación, a la investigación, a la generación de conocimientos y de capacidades para todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Entonces creo que allí va a ser muy útil el contar con esta guía que nos traza de muchas maneras el camino, digamos, general, un camino propuesto para los que estamos en el proceso, porque es una guía que sirve para universidades, pero también que nos da muchas pistas a los que estamos en el sistema público y, digamos, encargados de algunos pedacitos y algunos más del tema más grande de política educativa, y seguimos en el trabajo y ahora con una mirada mucho más estratégica y con mucho más retos también, que nos llevan a la creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmela. Gracias por recordarnos el aniversario de la promulgación de este cambio tan importante a nivel de nuestro país. También por resaltar un tema clave, y es cómo hablar de internacionalización en contextos como el nuestro, como el peruano, en el cual hay temas y retos para mantener estudiantes en el nivel de educación superior, pero a la vez de incluir nuevos estudiantes. Muchas gracias también por resaltar el tema de la internacionalización in-house, que es un tema que efectivamente todavía quizás falta potenciar y reconocer una educación transnacional que no necesariamente implique viajes internacionales y que igual se nutra de la riqueza y la diversidad y el encuentro, ¿no? No solo de estudiantes, sino, como bien has mencionado, de académicos. Ahora voy a dar pase a Jorge Mori. Jorge es el director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Es especialista en políticas de educación superior, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido asesor de la Dirección de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y asesor de la Comisión de Educación del Congreso. Antes de darle la palabra a Jorge, por favor, no se olviden de seguir compartiendo sus preguntas o inquietudes para luego plantearlas a nuestros ponentes. Jorge, gracias por estar aquí. Adelante. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación al British Council, por este importantísimo evento. Thank you so much, Douglas. Bueno, en realidad cuando nosotros iniciamos todo este proceso de la pandemia del COVID, como bien lo ha señalado Carmela, nosotros estábamos ya en la etapa final, digamos, o en el tramo final de una primera etapa de la reforma universitaria que nos ha llevado al cumplimiento de condiciones básicas de calidad, ¿no? A partir justamente del proceso de licenciamiento que ha liderado la SUNEDU. En ese sentido, nosotros como Ministerio de Educación, como ente rector del sistema, evidentemente estábamos pensando, ok, ¿cuál va a ser la ruta ahora hacia la excelencia, ¿no? Considerando que ya el proceso de licenciamiento estaba culminando en esta primera etapa. Y en medio de ese, digamos, de ese cierre de la primera etapa de licenciamiento y pensando ya en la segunda etapa de la reforma universitaria, es que ocurre la crisis o la pandemia del COVID, que evidentemente hizo cambiar o rápidamente tuvimos que tomar decisiones desde el Ministerio de Educación para poder adaptarnos, ¿no? Sí es importante señalar que en lo que es la educación virtual, la educación privada, la universidad privada, tenía en muchos casos mejores condiciones que la universidad pública, que había hecho un gran esfuerzo desde la propia universidad y con el financiamiento del ministerio para poder licenciarse y cumplir con estas condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos un doble reto, ¿no? Por un lado, era pensar en cuál va a ser la ruta de excelencia, pero por otro, mirando a las universidades públicas, que son finalmente la responsabilidad principal del Estado, cómo podíamos apoyarlas de tal forma que pudieran cubrir las capacidades que necesitaban para brindar una educación remota de emergencia, ¿no?
Entonces, si bien se han tomado una serie de medidas, de normas que han permitido darles mayores recursos a la universidad pública para financiar temas de conectividad para los estudiantes más pobres, movilizamos cerca de 230 millones para que puedan cubrir actividades esenciales, pero modificamos también la ley universitaria para mejorar la regulación de la educación a distancia, ¿no? Que también era un paso importante. Nuestra ley universitaria tenía unos límites con respecto a la educación a distancia que no estaban en línea, digamos, con el reto, la pandemia que estábamos afrontando, y por eso se ha modificado la ley universitaria en el medio de la pandemia para ahora tener una mejor regulación de la educación online y learning, ¿no? Sin embargo, para nosotros como Ministerio de Educación, la importancia que tiene la universidad pública, evidentemente, nos lleva básicamente a que pensemos en cuál podría ser una mejor estrategia, una estrategia que acompañe a las universidades públicas en este esfuerzo de una educación virtual. Y es por eso que desde la DIGESU, desde la Dirección General, se trabajó el programa de fortalecimiento a través de una mirada con un enfoque de internacionalización, ¿no? En el sentido de convocar a organizaciones internacionales de primer nivel para que acompañen a todas las universidades públicas peruanas en el proceso de, digamos, virtualización o de educación remota de emergencia en la que están dando, ¿no? Entonces, para nosotros, en realidad, evidentemente, la internacionalización en este contexto de pandemia es una estrategia que ya venimos aplicando como Ministerio de Educación para que justamente se fortalezca la universidad pública peruana a partir del intercambio y la colaboración entre universidades y organizaciones internacionales de primer nivel, de tal forma que podamos tener las 51 universidades públicas que en este momento cuentan con estudiantes, con estas redes de colaboración, ¿no? Esto lo hemos podido hacer gracias también a que contamos con un programa, que es el Programa de Mejoramiento de la Calidad PMSUD, con el Banco Interamericano para el Desarrollo, ¿no? Que es el BID. Entonces, para el Ministerio de Educación, si bien tenemos que tener evidentemente acciones de atención de la emergencia que llevan a cubrir diversos financiamientos, temas normativos, temas de orientaciones pedagógicas, el otro gran componente era decir, ok, ¿cómo logramos acortar distancia y logramos, digamos, convocar a organizaciones internacionales para que acompañen el esfuerzo que ya vienen realizando las universidades públicas en el marco de la pandemia? Entonces, para el Ministerio de Educación, la internacionalización en ese contexto es clave, porque evidentemente todo digamos, lo referido a la educación no presencial o semipresencial en el mundo o en los países, digamos, en muchos países ya hay una larga trayectoria en eso, ¿no? Entonces, nosotros como país necesitamos acortar las brechas y necesitamos rápidamente tener capacidad de reacción para que las universidades públicas puedan disminuir sus brechas, ¿no? Y por eso que para nosotros la internacionalización, en el sentido de que desde el Ministerio de Educación diseñamos el programa de acompañamiento para todas nuestras universidades públicas a partir de organizaciones internacionales, va a ser fundamental, ¿no? Porque creemos que en realidad esta oportunidad que se está dando en el marco de la pandemia hace que, digamos, el desarrollo de capacidades sea un desafío mucho más global, ¿no? Y nosotros como Estado, como Ministerio de Educación, lo que hemos buscado es justamente poder aprovechar, digamos, todo el conocimiento que ya existía globalmente en la educación
a distancia o semipresencial o e-learning, para apoyar a las universidades públicas, porque consideramos que en realidad esto es un proceso que se inicia ahora, pero que va a continuar en los próximos años, ¿no? O sea, ya la virtualización o la digitalización o ya la transformación digital en el sistema universitario es algo que ya se venía dando, digamos, no es algo nuevo, pero lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID es que se ha vuelto una urgencia para el Estado y para las universidades poder cubrirlo, ¿no? Sumado a ello, tenemos que también señalar, y eso ya lo dicen todos los estudios y también lo que está ocurriendo aquí en el Perú, es que la universidad privada va a verse afectada por la crisis económica. Y si bien desde el ministerio hemos lanzado instrumentos, hemos lanzado unas becas, ¿no? De continuidad, hemos lanzado créditos para los estudiantes y estamos cada vez con mayores instrumentos para poder ayudar a los estudiantes de las universidades privadas. Lo cierto es que va a haber una afectación en la oferta privada, va a haber una crisis producto de la recesión económica o de la situación económica que se va a dar. Sin embargo, lo que estamos observando, de acuerdo a la información que nosotros estamos levantando desde el Ministerio de Educación, es que la matrícula en la universidad pública se mantiene, se está manteniendo. Lo que está cayendo es la matrícula en la universidad privada, ¿no? Y está poniendo en riesgo la sostenibilidad de muchas universidades privadas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la crisis económica va a hacer que la universidad pública, digamos, la demanda social por la universidad pública, al menos el 2021, es probable que se dispare, ¿no? Porque fundamentalmente frente a la crisis económica, obviamente los jóvenes o los padres de familia que quieren una universidad van a ir a la universidad pública porque es gratuita y ahora, gracias al licenciamiento, cumplen condiciones básicas de calidad. Entonces, por eso es que es tan urgente que desde el Ministerio de Educación hayamos lanzado este programa de apoyo para las universidades públicas a través de una clara estrategia de internacionalización, que lo que fundamentalmente busca es que organizaciones internacionales puedan apoyar a todo el sistema universitario público, ¿no? Nosotros, la apuesta es por las 51 universidades, es una apuesta definitivamente bastante ambiciosa, pero que consideramos que es muy importante frente al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y evidentemente esto es el inicio de algo que el Estado peruano va, esperamos, ¿no? Continuar en los próximos años con respecto al fortalecimiento de la universidad pública, ¿no? La pandemia en realidad lo que ha hecho es acentuar aspectos que ya se venían dando, también por el licenciamiento, ¿no? O sea, la revalorización de la universidad pública se ha dado también en gran medida por el licenciamiento, ¿no? De las 46 universidades con licencia denegada, 45 son privadas y solo una es pública, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ha invertido también en el licenciamiento de las universidades públicas. Entonces, lo que estamos viviendo en el Perú, como les digo, es un proceso claro de reposicionamiento y mejora de la calidad de la universidad pública y creemos firmemente desde el Ministerio de Educación que la internacionalización es, digamos, una estrategia clave en toda esta ruta y por eso hemos lanzado este programa que está dando inicio ahora y que va a durar durante todo este año, donde organizaciones internacionales van a acompañar a todas nuestras universidades públicas, obviamente también con el monitoreo y el apoyo del Ministerio de Educación, ¿no? Así que eso básicamente, y bueno, sumarme también a las felicitaciones por los 6 años de la aprobación de la ley universitaria que se cumple en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por recordarnos el rol normativo de acompañamiento pedagógico y también de atención rápida a esta situación de la pandemia. Gracias por contarnos la experiencia que están abordando hacia estas 51 universidades, trayendo experiencias de instituciones internacionales, enfocándose en la capacidad también, ¿no? Creo que es importante no solamente ir discutiendo retos, sino también pasar a la acción y ver qué lecciones sacamos de estas acciones que hemos tenido que implementar muy rápidamente.
Ya tenemos una serie de preguntas, muchas gracias a todos los participantes. Vamos a dar inicio, yo voy a compartir ahorita las preguntas. Hay una pregunta general para los tres ponentes. Esta pregunta tiene que ver con cuál sería la prioridad para digamos, en el marco de la internacionalización en un contexto como el peruano, que ya presentaba brechas de acceso y mantenimiento y que ahora se han ahondado con esta situación del COVID-19. Esa es una pregunta general para los tres ponentes. Adicionalmente, les voy a indicar una pregunta que nos están haciendo específicamente para Carmela de SUNEDU sobre el proyecto Alpha Tuning, si están considerando extraer algunas lecciones de este proyecto. Y para Jorge hay una serie de preguntas relacionadas a, y lo has mencionado, ¿no?, sobre la universidad privada y que quizás está afrontando retos mayores en algunos aspectos, como por ejemplo la matrícula. ¿Qué estás previendo o qué está previendo el ministerio para el apoyo de la universidad privada? Y si se está considerando un aprendizaje entre pares, es decir, no solamente la experiencia internacional, sino también la experiencia de la universidad privada, que tiene, digamos, fortalezas en temas de internacionalización, hacia universidades públicas que también tienen una serie de experiencias y avances en este tema, ¿no? Entonces, los dejo en el mismo orden, Douglas primero, Carmela y luego Jorge en esa ronda de preguntas. Look, I think this is internationalization is really valuable and important, but it progresses in various ways and different paces in different countries, and this pandemic has certainly accelerated some of the challenges. You know, I even in the UK, you know, today we've had major government speeches about university, about further education and skills, and what to do about development and training for young people who don't go into higher education. I think, you know, and it's not for me to tell Peru as a country what should be your priorities, but it would seem to me the building of partnerships and exchanges, and so I hopefully when we hear later, the building of connections between UK universities and the universities in Peru, colleges and other training providers in the UK, can bring to the sharing of experiences, the sharing on maybe even research projects or projects to enhance learning and teaching. So, for example, one of the things we do in one part of the UK, in Scotland, where I'm from, and now in Wales, we have what we call our enhancement projects. And recently we ran a focus on technology enhanced learning. So we brought not only colleagues from across our country, but we invited colleagues from other countries to share their experiences so that we can learn. So I guess that the building of partnerships to share experience is possibly one of the best places to start in internationalization. And as you see from this conversation, we can do that without expensive travel. Then I would move on to working around student and staff exchanges as a next priority, in order that we build not only expertise but start to develop capacity as well. Gracias. Carmela, entonces, la pregunta general sobre cuál sería la prioridad en un contexto de brechas que se han ahondado, y también hace una pregunta específica para SUNEDU sobre el proyecto Alpha Tuning y si SUNEDU ha considerado implementar sus recomendaciones. A ver, yo creo que para poder plantear prioridades hay que plantearlas en el corto y en el mediano plazo, digamos, ¿no? Porque finalmente el mediano plazo también se construye desde el corto. Entonces, para mí, ¿cuál sería la prioridad para el siguiente semestre? Que es como quien dice pasado mañana, ¿no? En un mes, es poder desarrollar la mayor cantidad de ajustes en cronogramas académicos, por un lado, y en poder asegurar conectividad, digamos, acceso, disponibilidad para esta conexión de los estudiantes que ya están en el sistema, ¿no? Esto va a permitir
digamos, atender una de las, digamos, de los efectos inmediatos de la crisis, que es el abandono universitario, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, mantener a los que ya están. ¿Cómo mantenerlos? Pues primero, facilitando, flexibilizando el cronograma académico, flexibilizando también los procesos de evaluación, digamos, porque los estudiantes están sujetos también a tensiones que no son solo las educativas y académicas. Hay estudiantes que estudiaban, no sé, que estudiaban en Lima, pero que están finalmente en sus regiones y viceversa. Entonces hay que ser muy comprensivos con esas situaciones que tienen que ver con casa. No todos los estudiantes tienen accesos a device en tiempo real de manera exclusiva. Entonces hay que, digamos, ser creativos con eso y ser muy comprensivos de su situación, ¿no? Creo que ahí también es importante resaltar el compromiso de los docentes en términos de adaptar sus propios sílabus y de sus planes de estudio en este tiempo, tratando de priorizar además aquellas actividades, cursos, etcétera, que no demandan una presencialidad, incluso por razones sanitarias, ¿no? Incluso sabiendo que si en algún momento vamos a poder reunirnos un número de personas y con muchos protocolos, incluso allí es algo que deberíamos ir viendo como en el tiempo, ¿no? Y a mediano plazo, ir pensando una estrategia de inclusión de los otros grupos que o han sido, digamos, o que están estructuralmente en una situación de vulnerabilidad, o aquellos que en la nueva coyuntura se han vulnerabilizado, digamos, siendo más bien, habiendo estado antes en los perfiles más tradicionales, digamos, de estudiantes dentro del sistema. Creo que ahí nomás ya tenemos dos prioridades inmediatas, ¿no? Yo no diría que la calidad es una prioridad en términos de que la calidad debería ser un punto de partida, ¿no? Un punto de partida en el sentido de que es casi una condición, ¿no? No deberíamos tener ya a esa altura del proceso de reforma programas semipresenciales, ¿no? Que no cuenten con calidad. Ahora, es cierto que hay una transformación, digamos, UNEDU ha sacado el modelo está por sacar el modelo de condiciones básicas de educación a distancia, pero es un modelo que se aplica y se va a aplicar para los próximos programas nuevos. Es cierto que los programas, digamos, preexistentes a este año no estaban pensados bajo esa modalidad y en ese sentido van a tener que tener procesos de ajuste, ¿no? Pero son programas que por lo menos tienen con condiciones básicas a nivel institucional y que deberían poder ir mejorando en su puesta en escena en el próximo semestre, ¿no? Sobre el programa, la pregunta concreta sobre el programa Alpha Tuning, debo comentar que no conozco a profundidad las recomendaciones como para poder decir en ese momento si las vamos a aplicar de manera directa o no. Lo que conozco del programa es que efectivamente es un programa muy importante para las universidades que participaron de la iniciativa, en términos de tuvieron mucha retroalimentación de sus propias experiencias, recibieron muchas capacitaciones para el capacity building, pero no me atrevería ahora a poder dar una opinión de ese tipo, ¿no? De si lo vamos a implementar o no las recomendaciones. Más bien, cualquier sugerencia, mejoramiento de nuestras funciones como superintendencia, pues son bienvenidas, ¿no? Eso. Gracias, Carmela. Damos pase ahora a Jorge. Las preguntas dirigidas a Jorge han estado enfocadas en cómo promover un mayor aprendizaje entre universidades privadas y públicas peruanas y también el respaldo desde el Ministerio a universidades privadas con todos los retos que también están enfrentando. Sí, como ente rector del sistema universitario, nosotros tenemos una coordinación y un trabajo estrecho tanto con universidades públicas como privadas, ¿no? En ese sentido, desde el inicio de la pandemia, nosotros hemos mantenido reuniones de toma de decisión, de coordinación con todas las asociaciones de universidades, ¿no? Tanto públicas como privadas. Definitivamente que el principal reto que ahorita están afrontando las universidades privadas tiene que ver con la recesión económica, ¿no? Y con la crisis económica que se está dando. Y en esa línea es que nosotros, como una medida inmediata, fue lanzar las primeras 10.000 becas de continuidad
que es una beca que cubre todo el costo de manutención de los estudiantes de universidades privadas que no cuenten con los recursos. Es una beca que dura 1 año. Asimismo, se han lanzado créditos educativos, ¿no? En este primer paquete se han lanzado 3.000 créditos, obviamente que a unas tasas bastante bajas para favorecer a los estudiantes de universidades privadas que podrían tener estas dificultades, ¿no? Obviamente esto amerita también una serie de mecanismos y normas que se han emitido justamente para poder acompañar el esfuerzo que están haciendo las universidades privadas desde el punto de vista pedagógico, como también el acompañamiento que se viene dando para todo lo que es la elaboración de la normativa en el marco de la pandemia, ¿no? Y de la educación remota. Entonces sí hay un trabajo sin duda importante desde el lado desde el Ministerio de Educación y de estrecha colaboración con todo el sistema universitario. Por otro lado, con respecto a la posibilidad de intercambiar entre universidades públicas y privadas, bueno, en realidad ahí nosotros tenemos una estrategia concreta y varias universidades privadas nos están apoyando y por este medio también quiero agradecerlo a través del programa Conectados, ¿no? Nosotros lanzamos ya hace más de mes y medio un portal web que es la plataforma Conectados, que es www.minedu.go.p/conectados, donde en realidad estamos teniendo el apoyo de universidades privadas que ya han trabajado todo el tema de educación e-learning o educación a distancia, y justamente para hacer este intercambio y colaboración entre universidades públicas y privadas en el Perú que están apoyando este esfuerzo, es que lanzamos esta plataforma, ¿no? Entonces, varias universidades privadas nos han facilitado materiales, cursos, capacitaciones a nuestros docentes, webinars, en fin, seminarios. Tenemos todo un trabajo de intercambio entre las universidades públicas y privadas a partir de esta plataforma Conectados, ¿no? Entonces, sí, sin duda, la colaboración que pueda darse entre las universidades públicas y privadas peruanas en este contexto es fundamental, ¿no? Y desde el Ministerio de Educación tenemos evidentemente toda la predisposición y se vienen ya tomando acciones en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Douglas, a Carmela y a Jorge, también a los participantes que formularon sus preguntas. Vamos a dar pase a la segunda y última parte de este webinar que, digamos, se enfoca en las experiencias. Tenemos la experiencia de la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos junto con la Universidad de Liverpool, donde nos van a compartir sus experiencias e inspirarnos también y ayudarnos en todo este proceso de gestión de alianzas y colaboración entre universidades, que es un tema que ha salido muy recurrentemente en las preguntas. Quiero dar pase a Javier Ñaupari. Él es profesor principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Nos va a compartir la experiencia de Gales, UK, a Jauja, Perú, y su contribución al desarrollo sostenible de los Andes peruanos. Javier, bienvenido, muchas gracias. Adelante. Buenos días. Agradecer al British Council por la invitación. Es un placer representar a la Universidad Nacional Agraria La Molina en este evento para tocar temas sobre la internacionalización de la Universidad Peruana. Y como director de la Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales de La Molina, compartir la experiencia de internacionalización que sostuve con la Universidad de Aberystwyth en Gales. La siguiente, por favor. ¿Cómo se marca la internacionalización en la gestión de La Molina? Nuestra visión es ser una universidad flexible en procesos educativos e innovadora en ciencia y tecnología, que redunden en la calidad profesional de nuestros estudiantes. En este proceso hemos realizado varias acciones. Desde nuestra fundación, por una misión belga, la universidad ha sostenido proyectos de cooperación internacional que nos ha posicionado como la mejor universidad en las áreas de agroindustria y las ciencias naturales. La siguiente, por favor.
Como bien lo indicaron algunos de los ponentes anteriores, la internacionalización generalmente se ha asociado a movilidad académica. Nuestra universidad por muchos años ha recibido numerosos grupos de investigadores y estudiantes para desarrollar trabajos de extensión e investigación. Pero en el 2016, gracias a un fondo extraordinario del Ministerio de Educación y a la visión de nuestro rector, hemos fortalecido la salida de estudiantes a universidades socias de la Universidad Agraria La Molina. En promedio, 3 a 4 estudiantes de nuestras 12 carreras han participado del programa de excelencia académica y movilidad internacional. Nuestra currícula es flexible y así fue como pasamos de ser una escuela nacional de veterinaria y agricultura a universidad en el año 1960. Actualmente seguimos fortaleciendo nuestra currícula a través de fondos internacionales como el BLIR de la Fundación de Bélgica y la formación de la Unidad de Innovación Educativa. Finalmente, y este eje tiene que ver con mi experiencia con Aberystwyth, tenemos los proyectos de investigación. Actualmente la universidad desarrolla aproximadamente 13 líneas de investigación relacionadas con biodiversidad, biotecnología genética, seguridad alimentaria, tecnología de los materiales, estadística y ciencias sociales, acuicultura y recursos hídricos. De un total de 550 profesores, el 25% tiene un grado doctoral y pertenece al Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica, RENACIT, del CONCITEC. También otro aspecto a destacar es que el 14% de nuestro presupuesto proviene de fondos concursables para investigación, ¿no? Y este fondo de 14 millones y pico lo ha manejado la universidad en el año 2019, el año pasado. La siguiente, por favor. Pues miren ahora los resultados de este esfuerzo, ¿no? Reconocidos por los rankings como The Times Higher Education. Este año somos la segunda universidad en el Perú reconocida por el impacto que tenemos en indicadores de sostenibilidad al 2030 de las Naciones Unidas, como hambre cero, energía asequible y no contaminante, vida marina y alianzas para lograr los objetivos. La siguiente. Hace 2 días se ha publicado un nuevo ranking donde La Molina se ubica como la tercera universidad peruana y ocupa la posición 73 en Latinoamérica, ¿no? Especialmente por nuestra presencia internacional. Aquí quiero reconocer la labor de nuestras autoridades, docentes, estudiantes y administrativos. La siguiente, por favor. Siguiente slide. Ahora sí, en este marco de internacionalización es que les presento este caso de relación con el Instituto de Ciencias Biológicas, Ambientales y Rurales, IBERS, de la Universidad de Aberystwyth. El doctor Gómez y yo, profesores de la Facultad de Zootecnia, preparamos una propuesta con los doctores John Murphy y Marisa Fraser de la Universidad de Aberystwyth para iniciar el proyecto Sistemas Sostenibles de Ganadería en los Andes. El objetivo es contribuir al desarrollo de sistemas ganaderos sostenibles basados en pasturas en áreas sensibles de los Andes, a través también de la evaluación de oportunidades para aumentar la productividad y reducir el impacto ambiental por medio de una mejor eficiencia en el uso de nutrientes y gestión sostenible de los recursos naturales. La experiencia se inició a través de contactos de investigación en los que ambos profesores, el doctor Gómez y mi persona, hemos participado anteriormente. La primera acción fue conocer in situ lo que cada equipo realiza en sus universidades. En estas fotos se puede evidenciar las visitas que realizamos en nuestro campus. En La Molina se organizó también un taller que involucró a 8 instituciones relacionadas al sector ganadero del Perú y Ecuador, donde pretendemos ampliar nuestro trabajo de colaboración. La siguiente, por favor. Las visitas también involucraron el rol que tienen nuestras universidades con productores y pueden ver la similitud en los ecosistemas entre Aberystwyth y Jauja en Perú, ¿no?
por supuesto, a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Y en una de las fotos, en la parte inferior derecha, pueden observar también que siempre nuestra gastronomía destaca, ¿no? Pues pueden ver la cara de felicidad de nuestros visitantes al probar una rica pachamanca. La buena noticia es que continuaremos con esta experiencia, pues hace un mes hemos conseguido un nuevo fondo del Centro para el Desarrollo Internacional de Investigación de Aberystwyth para desarrollar el proyecto Mejoramiento de Sistemas Extensivos de Producción Sostenible de ovinos en los Andes peruanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Creo que cuando hablamos de internacionalización y en general de la educación superior, está dicho, está como, es inherente que hablamos de beneficiar y de impactar vidas de jóvenes, pero también de la sociedad en general. Entonces, muchas gracias, Javier, por mencionarnos esta linda experiencia y saber que también apuntan a la sostenibilidad, porque las alianzas, todo el trabajo colaborativo también debe ser sostenible y debe tener un impacto que luego podamos medir y comunicar. Ahora, para cerrar este webinar, tenemos el gusto de presentar a Helen Carlin. Ella es gerenta de Alianzas Internacionales de la Universidad de Liverpool, quien junto al señor Eli Barrón, jefe de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, van a contarnos su experiencia y lecciones de su alianza y trabajo colaborativo. Adelante, Helen y Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias al British Council Perú por la invitación para presentar las actividades de internacionalización de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y las historias exitosas de internacionalización como las que tenemos con la Universidad de Liverpool. La siguiente, por favor. La estrategia de internacionalización de la Universidad Mayor de San Marcos se basa en tres principios muy importantes. Primero, la resiliencia y adaptación a los permanentes cambios. Por eso es que ya conjuntamente con nuestros socios estratégicos estamos preparando iniciativas de trabajo post-COVID para incrementar la cooperación entre nuestras instituciones. También consideramos que es importante generar alianzas de primer nivel y, obviamente, mantener un trabajo de calidad tanto en gestión educativa como en gestión de la internacionalización. Para nadie es un secreto que somos la más importante universidad pública del país y, como tal, analizamos nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y estamos en constante búsqueda de aliados, buscando intereses comunes. Trabajamos en alianzas locales, como nuestra red de universidades peruanas para la internacionalización, la RUNAI, y diversas redes internacionales. La siguiente, por favor. Tenemos aquí los principales casos de éxito de los últimos 2 años de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente tenemos 2 maestrías internacionales con 2 importantes universidades alemanas. Una de ellas es en la Facultad de Ingeniería Geológica y otra en la Facultad de Medicina. También el año pasado tuvimos una importante reunión de redes presididos por el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Orestes Cachay, en la que participaron 12 rectores de prestigiosas universidades japonesas, conjuntamente con 12 rectores de nuestra red, en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos en ejecución 4 proyectos Erasmus+, y recientemente, a inicios de este año, poco antes de la declaración de pandemia y la crisis mundial, trabajamos con un fondo del British Council en la cual realizamos actividades con la Universidad de Liverpool. Estas actividades estaban encaminadas al desarrollo de programas conjuntos y colaboración en investigación. La siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros participamos en distintas alianzas. Habíamos visto que los principios de la internacionalización también es participar en alianzas. Entonces participamos activamente en distintas alianzas, en redes con universidades latinoamericanas, universidades europeas y universidades asiáticas. Cabe indicar también que la red de universidades nacionales para la internacionalización, nuestra red RUNAI, ha participado activamente en el desarrollo de la guía que hoy presenta el British Council Perú. Guía que se preparó o se hizo sin prever esta crisis, ¿no? Por lo que en base a nuestros principios de internacionalización, de adaptación al cambio y la resiliencia,
tendremos que adaptarnos también a este cambio, ¿no? Ya que los desafíos post-COVID incluyen no solo garantizar el fortalecimiento de capacidades de gestión, sino también garantizar la calidad de la educación superior y generar mayor accesibilidad para lo que se viene, los programas de movilidad presencial y programas virtuales. A continuación, Helen va a presentar lo que hemos venido haciendo con Liverpool. Gracias. Gracias, Helen. Y gracias a British Council por la invitación para presentar de internacionalización a la Universidad de Liverpool con San Marcos. Buenos días, señores y señoras. La siguiente. Voy a empezar con un poco antecedentes para la Universidad de Liverpool. Es una universidad muy internacional, con más de 7.000 estudiantes internacionales, y es el mayor proveedor de programas de grado en línea de Europa. Es miembro de Russell Group, que son las universidades más intensivas en investigación en el Reino Unido. A la siguiente, por favor. Entonces, Liverpool tiene muchas colaboraciones internacionales de investigación, como se muestra. Muchos están en el campo de salud. Las asociaciones son muy importantes para nuestra internacionalización, para investigación y la educación. Voy a describir dos de nuestras asociaciones internacionales, ambas muy diferentes, y cómo el trabajo y por qué tienen éxito. El primero asociación está con el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencia en la India. Se formó a través de relaciones personales y más de 10 años ha crecido para incluir a muchos académicos en ambos institutos en 3 disciplinas. La colaboración ha generado más de 10 millones de libras en ingresos de investigación. El segundo asociación es dirigido a nivel institucional. Esto es con la Universidad de Georgia en los Estados Unidos. Abarca múltiples disciplinas y cofinanciado por ambas universidades. En Liverpool, la internacionalización es muy importante, ya que permite abordar los desafíos globales a través de la investigación. Lleva a la gente a Liverpool para aprender y nos permite enviar a nuestros estudiantes para aprender el resto del mundo. Espero trabajar mucho más con San Marcos, con la Universidad de San Marcos. Esperamos desarrollar una colaboración mutuamente beneficiosa con San Marcos. Gracias. Gracias, Helen. Gracias, Eli, por contarnos desde 2 perspectivas, desde 2 universidades, lo que cada uno está haciendo, cómo entienden internacionalización, pero también qué están haciendo juntos. Tenemos ya una serie de preguntas. Hay una general para para los 3 ponentes. Una tiene que ver con las fortalezas o aquello que ha hecho posible experiencias de internacionalización, por ejemplo, de investigaciones conjuntas. Si ha sido un factor de respaldo político del rector, del Ministerio de Educación, o tiene que ver con un tema de incentivos a los investigadores o fondos disponibles. Esta es una pregunta para ambos grupos de ponentes. Y una pregunta específica, Javier, para la UNALM, es sobre si están considerando políticas de homologación de su currículum para impulsar la internacionalización.
¿Les parece si primero interviene Javier, en el mismo orden? Ok, está bien. Muchas gracias por las preguntas. Las fortalezas que tenemos para la internacionalización, creo que lo he destacado en mi presentación, al mencionar de que se han desarrollado varios proyectos e iniciativas de cooperación que se han incluido desde nuestra fundación, ¿no? Como universidad, allá por el año 1902, y luego con esta fundación belga, y luego en el año 1960, también con un actor clave que fue la Universidad de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Esto ha permitido también que muchos de nuestros profesores siempre apunten a los más altos, digamos, estándares de calidad para realizar investigación en estas áreas de la agroindustria y recursos naturales, ¿no? Recientemente, digamos, hace, me parece, 4 años, el Ministerio, a través del Ministerio de Educación y el CONCITEC específicamente, fue que se logró que se otorguen incentivos a los investigadores, ¿no? Y esto, de alguna forma, también ha promovido que se realicen investigaciones en las cuales sean interinstitucionales y también interdisciplinarias, ¿no? Digamos, pero eso ha incentivado, digamos, de alguna forma para continuar con el tema de las publicaciones y la cooperación, pero es algo, yo creo que en los profesores eso es algo innato, ¿no? Claro, siempre es bueno ser reconocidos, ¿no? Tener un estímulo, pero eso es algo que, por ejemplo, yo conozco muchos profesores que actualmente estamos en RENACYT y que tenemos estos contactos, ¿no? Que salen de reuniones en las cuales participamos, congresos, conferencias, etcétera, pero es muy importante también el apoyo que tenemos de nuestras autoridades y sobre todo de la parte administrativa, ¿no? Porque los fondos, cuando llegan a la universidad, pues tienen que pasar por un proceso, digamos, de ingreso y digamos, que tiene que ser manejado por la Oficina de Economía, etcétera. Entonces, también hay cartas de acuerdo, etcétera. Hay un mecanismo previo a, ¿no?, poder utilizar esos fondos, y que en nuestra universidad, felizmente, eso se ha estandarizado, y creo yo que somos una de las universidades que maneja muy bien estos fondos, ¿no? Como lo mostré, son más de 14 millones de soles que se han manejado en el año 2019, y estos representan cerca del 14% de los recursos que maneja la universidad, ¿no? Entonces, son fondos concursables, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo que destaco como fortaleza de la universidad en el marco de la internacionalización, ¿no? Los lazos de cooperación que tenemos, ¿no?, con varios partners, y que también somos de esa forma reconocidos, ¿no? No solamente por los rankings, sino también por otros investigadores que trabajan con nosotros, ¿no? Y con respecto a la homologación de la currícula para incorporar, digamos, la internacionalización, bueno, no está tan específico, digamos, eso parte también de una forma en que en la ley universitaria, digamos, la internacionalización es solamente mencionada en una sola línea, me parece, pero lo importante de la ley es que, por ejemplo, se incorpora como requisito para los estudiantes tener, digamos, habilidades en el idioma inglés de preferencia, u otros idiomas para obtener el grado de bachiller, ¿no? Entonces, en la universidad, actualmente, bueno, también me toca en esta oportunidad estar al mando del centro de idiomas, y es un tema interesante porque la internacionalización no tiene que estar amarrada también con idiomas, ¿no? Entonces, estamos trabajando, digamos, con socios también como British Council, para ver la posibilidad de este año, digamos, que
que bien es cierto, no vamos a poder, como en los años anteriores, enviar a nuestros estudiantes por un semestre fuera, ¿no? Como era en el programa de excelencia académica y movilidad internacional, pero sí de repente hacer un sistema quizás virtual, ¿no? En el cual puedan desarrollar algunos aspectos, ¿no? Importantes en sus habilidades para luego elaborar, ¿no? Pero también, digamos, y eso sería un punto muy excelente, ¿no? Muy importante. Además, también algo que olvidé mencionar era que, digamos, este aspecto de la internacionalización es un campo que estamos abriendo digamos, en nuestros estudiantes también, porque ¿qué es lo que sucede en muchas de nuestras universidades públicas? ¿No? Digamos, más del 40%, digamos, de profesores son mayores de 60 años, por ejemplo, ¿no? Es un aproximado, quizás es poco menos, un poco más, pero es una pirámide invertida, digamos, y es bueno tener esos profesores por la experiencia, pero debería venir debería ser, digamos, cubrirse etapas, ¿no? Digamos, tendría que venir un grupo grande detrás de estos profesores, detrás de nosotros, ¿no? Todavía no tengo 60, tengo pues, cerca de los 50, pero hay un grupo que debería venir detrás nuestro, ¿no? Para cubrir esos espacios que nosotros vamos a dejar, ¿no? Y entonces ese es digamos, el objetivo de este programa de excelencia académica y movilidad internacional, formar a nuestros estudiantes, ¿no? Dejar un semillero del cual nosotros luego estos puedan, digamos, algunos de ellos, si no son, digamos, el 80% por lo menos, sean el capital semilla que tengamos para que puedan ocupar, ¿no? estas plazas que, digamos, van a ir quedando abiertas o se van a ir formando, ¿no? Entonces, al tener esta opción de la experiencia afuera, ¿no? Se amplía el criterio, se amplía el panorama que ellos van a tener. Lógicamente también nuestros estudiantes de pregrado pueden hacer sus estudios de posgrado fuera, ¿no? A través de varias oportunidades que existen, como con British Council, la Comisión Fulbright, por ejemplo, o también las becas Presidente de la República, el PRONAVEC, u otros, ¿no? Y entonces ahí creo que está la riqueza de la internacionalización también, ¿no? Y cómo apoyamos a la formación profesional de nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, Javier. Acaba de ingresar también una pregunta adicional para San Marcos. Entonces, además de pedirles responder sobre qué fortalezas o qué ha hecho posible sus experiencias de internacionalización, sí creen necesario que las universidades creen un vicerrectorado de extensión y proyección sociales. Es una pregunta específica que han hecho para la Universidad de San Marcos. Adelante, Eli. Bien. Gracias, Adriana. Bueno, primero considerar que esta crisis nos ha permitido ver con mayor claridad y resaltar la importancia de servicios públicos de calidad y por ello también resaltar la importancia de una educación pública de calidad. Como tal, las universidades públicas, como la Universidad de San Marcos, la Agraria y otras universidades públicas importantes, tenemos una oferta de investigación muy importante, tenemos una calidad educativa muy alta y por tanto estamos en capacidad de poder recibir estudiantes e investigadores de fuera. Tenemos también el número de investigadores registrados en RENACYT más alto. Las 3 universidades públicas más importantes en Perú tenemos el mayor número, más de la mitad del total de investigadores registrados de San Marcos, la UNI y la Agraria, ¿no? Entonces, eso es una de las fortalezas importantes en lo que es oferta académica y de investigación de nuestra universidad y por tanto podemos estar nosotros a la altura de hacer alianzas con socios estratégicos importantes. En tema de investigación, si bien es cierto, el incentivo es importante, concuerdo mucho con lo que dice Javier, ¿no? La naturaleza per se del investigador es hacer eso, con o sin incentivos. Y muchos de nuestros profesores se han entrenado fuera, tienen contactos con universidades e investigadores de fuera, y por tanto es más fácil poder trabajar, poder establecer alianzas. Y las alianzas, de hecho, son muy importantes, ¿no? Recomiendo que formen parte de alianzas, que formen parte de ejes de cooperación y colaboración.
Por otro lado, con relación a la pregunta de los planes curriculares, siempre es un problema la armonización de planes curriculares, ¿no? Nosotros enviamos estudiantes fuera de pre y posgrado y al regresar a veces no se puede convalidar los planes curriculares. Todavía no entendemos que si yo envío a alguien fuera es para darle un valor agregado, ¿no? Y me dice, no, si acá estudia física, tiene que estudiar física ya. No, si lo envías a estudiar física cuántica, por ejemplo, dice, no, eso no se puede convalidar. Entonces, eso tenemos que cambiar. Si va afuera es para que vuelva con un valor agregado. Entonces, nosotros estamos trabajando, tenemos una propuesta en desarrollo con el apoyo de una universidad, la Universidad de Bolonia, que lideraron el proceso de armonización de planes curriculares, y ya hemos venido conversando. Tenemos que armonizar primero los planes curriculares como país de universidades públicas. A veces ni siquiera podemos convalidar entre estudiantes que vienen a nuestras universidades públicas. Una vez que llegamos a eso, quizá no vamos a tener un plan curricular muy similar, muy parecido, pero sí, por ejemplo, se puede diseñar créditos para esta experiencia internacional. Entonces pueden haber créditos libres para actividades de internacionalización que participen los estudiantes y con eso completar sus planes de estudios, ¿no? Con relación a la creación de más vicerrectorados, tomémoslo con bastante cuidado, ¿no? Quizá algunas universidades sí pueden tener por ejemplo, a nosotros nos gustaría que haya un vicerrectorado de internacionalización, como lo tienen importantes universidades, pero poner un vicerrectorado de internacionalización en todas las universidades públicas tampoco es posible porque genera más burocracia, ¿no? Y no están en capacidad todavía de afrontar una oficina como esta. Y también, quizá en algunas universidades sí pudiese haber un vicerrectorado de responsabilidad social. Por eso, y para que haya esto, se tiene que presentar una modificatoria a la ley universitaria que cumple 6 años, pero aún así, si esto se modifica en la ley, sería de cumplimiento obligatorio y habría una proliferación de vicerrectorados en todas las universidades públicas, la cual no sería saludable porque generaría mayor burocracia, ¿no? Entonces, se tiene que, sin necesidad de elitizar, se tiene que ver cuáles son las necesidades de cada universidad, qué fortalezas tiene esto y cómo puede afrontar esta universidad en poder tener una oficina de alto nivel, una oficina de alta dirección, como un vicerrectorado adicional a los que ya tienen, ¿no? Muchas gracias, Eli. No sé si Helen, ¿quieres dar alguna acotación, algo adicional? In terms of internationalization, am I okay to speak in English? Yes, it's okay. Yeah. Okay. In terms of internationalization, I think what's very, very important is to develop partnerships with institutions in other countries and to have that those personal relationships between academics in different countries where there is a common interest, and to have a good strategic fit when you choose the partners that you work with, because then it will be much easier to develop research in common. Ok, thank you, Helen. Bien, estamos dando por cerrado este espacio de discusión que creo que ha resaltado temas que ya sabemos que son prioritarios, que identificamos como claves. Ha sido un espacio muy rico para saber también qué estamos haciendo desde distintos ámbitos. Quisiera darles la palabra final a Douglas, a Jorge y a Carmela para que cierren este evento con sus ideas centrales sobre el tema de internacionalización en este contexto COVID y post-COVID. ¿Podríamos empezar con Douglas? Douglas, your final thoughts, please. Thank you, Adriana. I would like to thank William from the British Council, who has been in my ear telling me everything that is going on. It has been a really enjoyable session and extremely interesting, I think, in particular to hear how at a national level, in policy terms, colleagues in Peru are thinking about adjustment in terms of fitting the needs of Peru, its universities, public and private, and its students, but also these close partnerships that have developed between UK higher education and universities in Peru. It seems to me that we are at an early stage in development, and although this pandemic has
brought us lots of challenges. It opens up enormous new opportunities for collaboration, for coming together, for crossing borders and boundaries. And now that we're all experts in Teams and Zoom, some of those previous barriers to collaboration, I think, can be overcome. As far as QA is concerned as an organisation, I've mentioned earlier, we have strong partnerships with colleagues in China, in Malaysia, in Hong Kong, in Singapore, in United Arab Emirates, in Egypt, in Nigeria. I hope that perhaps our next partnerships can be in Peru and beyond on the continent. Thank you very much for the opportunity to join and to learn. It's the first time ever I've heard someone from Liverpool speak in Spanish about the University of Liverpool, and it will stick with me for quite some time. Thank you very much, Douglas. Thanks for your time and your thoughts, your experience bringing here to Peru. Thank you very much. We really appreciate your participation in this event. So, ahora vamos a dar pase a Carmela, tus últimas ideas, quizás tus conclusiones a partir de lo discutido hoy. Bueno, creo que hemos tenido, digamos, tenemos el mapa ya de los retos, digamos, de los desafíos. Sabemos más o menos con digamos, qué se ha podido hacer en este primer semestre, en esa situación, digamos, de crisis múltiple, sanitaria, etcétera. Creo que es muy importante seguir apoyando el trabajo que vienen haciendo las organizaciones, las universidades, por estar a la altura de las circunstancias. Digamos, es muy importante poder hacer una sistematización, por ejemplo, de las experiencias que han habido en estos 4 meses, tanto para el proceso de virtualización, digitalización de la enseñanza, el seguimiento de aprendizaje, la innovación educativa para las evaluaciones y, por supuesto, en nuestro caso, cómo las universidades y las redes en particular están planteándose estos nuevos escenarios de internacionalización, ¿no? Yo creo que ahí hay que saludar estos esfuerzos, hay que seguir apuntalándolos y creo que desde organizaciones como las nuestras, el poder seguir mirándolas y seguir aprendiendo sobre terreno e ir viendo cómo cada uno desde nuestras competencias podemos seguir apuntalando ese proceso va a ser fundamental. Estamos en un escenario donde nadie, digamos, tiene la fórmula, no existe una receta. El escenario, además de complejo, cambia, ¿no? Entonces, no sabemos si vamos a poder volver a la presencialidad hacia finales de semestre, el próximo semestre, pero creo que ahí hay justamente un escenario importante de cooperación que creo que es un poco el norte, ¿no? Y ahí saludar efectivamente el enorme esfuerzo de las universidades que vienen, además de un esfuerzo anterior por mejorar sus condiciones de calidad y haber llegado hasta acá, y ahora el asumir estos retos que digamos, lo tenemos enfrente y sabemos que hay un esfuerzo bien importante, ¿no? Que hay que seguir acompañando. Gracias, Carmela, gracias por traernos muchos temas que han sido relevantes también en la discusión, como el tema de inclusión, como el tema de género también. Muchas gracias por tu tiempo, Carmela, lo apreciamos muchísimo y vamos a seguir coordinando. Finalmente, Jorge, por favor, tus últimas ideas a manera de conclusión. Bueno, creo que en primer lugar reiterarles el agradecimiento por este tan importante evento, ¿no? Los funcionarios de la Universidad Agraria y San Marcos nos muestran que evidentemente la internacionalización, como se ha pensado en el Perú, siempre ha venido desde el lado de la investigación, ¿no? De la comunidad de investigación a nivel global, ¿no? Sí han habido algunos intercambios con respecto a experiencias internacionales de aseguramiento de la calidad, pero sobre todo la internacionalización para nuestras principales universidades públicas ha estado en la ruta de investigación. Ahora, el reto COVID nos plantea justamente qué otras alternativas o qué otras tuberías de internacionalización tenemos que construir ahora ya desde el punto de vista más tal vez académico, ¿no? O sea, más desde el punto de vista didáctico de la transformación hacia lo digital, ¿no? Porque ya, digamos, el escenario COVID nos está planteando otras rutas de colaboración que tal vez antes no estaban tan presentes, ¿no? Y tal vez más
han estado más abocadas a, como lo señalo, a temas más de investigación científica, a redes de colaboración para el research. Pero en este caso creo que así es muy importante tener todo el panorama, ¿no?, de cómo desde el Ministerio de Educación, como ente rector, tiene que impulsar justamente todas las alternativas de colaboración internacional entre universidades, digamos, que vienen ya con muchos años de experiencia, y las universidades en el Perú que efectivamente están en una ruta de calidad, ¿no? Entonces creo que mis conclusiones van en esa línea, ¿no? De obviamente creemos que en realidad la internacionalización a partir del COVID ha abierto nuevas rutas de colaboración, y el Ministerio de Educación está apostando por ellas, y evidentemente también en esa ruta apoyar todo el trabajo de internacionalización que se está haciendo para reforzar la investigación, siendo esta la ruta, digamos, más, la ruta que ya se ha venido trabajando durante muchos años, ¿no? Nuevamente reiterarles el agradecimiento y un saludo desde el Ministerio de Educación de Perú. Gracias, Jorge, gracias por contarnos lo que se está haciendo in situ y también por recordarnos esas tareas tan importantes que tienen como ministerio. Estamos dando por cerrado este evento, agradecemos a cada uno su tiempo, su interés, las preguntas que nos han formulado. Hemos tratado de responderlas todas. Como British Council también trabajamos con universidades privadas. Estamos abiertos a recibir cualquier otro tipo de dudas y responderlas. Vamos a compartir con ustedes el link de esta grabación, así como el documento preliminar de guía de recomendaciones para la internacionalización que hemos mencionado. Muchas gracias, que tengan un buen día. Thank you very much. Bye. Have a nice day.